Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en este momento en un sitio icónico para Venezuela y en especial para el estado Táchira, en donde se han suscitado muchos eventos del 2019, 2020 hasta nuestros tiempos actuales. El presente capítulo que vamos a llevar hoy a cabo del podcast Dispersos Integrales, vamos a hablar sobre algo que es muy importante para Venezuela del mundo, para el derecho internacional y sobre todo para nuestras generaciones que vienen con esa intención de conocer de qué se trata la historia de Venezuela y hacia dónde nosotros vamos en los próximos años, y esa historia tan enriquecedora que es de nuestros próceres. Nos acompaña en este momento el compañero Salomón Zamacá, que es magíster, especialista en aduanas y comercio exterior y también licenciado en riesgo. También estamos acompañados por un grupo nutrido de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente la Guardia Nacional Bolivariana, que está destacada en este espacio geográfico, en esta frontera del destacamento 212. Es un placer tenerlo a todos estos efectivos militares que el día de hoy nos están acompañando en esta charla, en este conversatorio sobre el Esequibo, porque el Esequibo es nuestro. Bienvenido, Salomón. Muchas gracias, Sergio, por la invitación una vez más a este podcast. Agradeciendo a todos los que hacen posible para que estos programas se lleven a cabo. Hoy nos asiste de todo corazón un tema que está en boga y utilizaría un término latino: utis possidetis iuris. Lo que posees tiene que estar ajustado al derecho o a las leyes, y de eso se trata. Vamos a tratar de desarrollar en 6 tiempos el conversatorio de esta noche en función del derecho que nos asiste, de la propiedad. Cuando evoco el utis possidetis iuris, es que lo menos que se ha hecho es eso, poseer cosas en función del derecho. Las políticas expansionistas que vienen mucho antes de 1492, cuando el capitán Cristóbal Colón, por órdenes del reinado de España, comienzan con esos viajes expansionistas y colonizadores, con un sentimiento, o vamos a decirlo así, con un interés de verdad que va más allá de intereses que son contrarios, que son contrarios al derecho a la vida, al derecho a la libertad, al derecho a la identidad. Entonces, el primer tiempo lo vamos a desarrollar 1492, ¿verdad? Y van a haber unas particularidades que vamos a tocar aquí en el desarrollo de este conversatorio. Tú traes allí, tienes la dirección, tu servidor amigo estará dispuesto a contestar cualquier interrogante que tenga bien hacer en función del marco del derecho internacional y del tema que nos asiste, que es el Esequibo. Bueno, nosotros tomamos como reflexión la época del coloniaje. La colonia, cuando hablamos de colonia estamos hablando de España, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Holanda, estamos hablando también de un territorio que se va convirtiendo luego de tanta experiencia de otros países en Europa, que es el Reino Unido o Inglaterra. ¿Cómo llegamos nosotros hasta nuestros días a decir que el Esequibo, porque la Guyana francesa, Surinam, la Guyana británica y nuestra Guyana se complementan en una historia que desde la época colonial hasta nuestros días venimos arrastrando esas controversias? 1492, bien lo decías, 1492 a 1840. Esa primera etapa donde
el reino español se hace de las colonias o se hace de territorios que eran de nuestros aborígenes. Y esos aborígenes, que no fue que ellos nos encontraron, nosotros los encontramos. O fue un encuentro, como dicen algunos de nuestros filósofos, porque esto ya existía. Y el hecho de que cuando evocas el Iuti Possidetis Iuris, es de esa gran Colombia, 1824, 1825, cuando se comienza a consolidar el proceso de unificación de la Gran Colombia, y el libertador y presidente de la Gran Colombia evoca lo que existía antes de la colonia debe existir con la unificación. Y en 1830 también en esa constitución se habla de lo que existía antes de esa colonia debe quedar para el territorio venezolano. 1840 ya en auge, porque podemos decir que hay un auge ya del Imperio Británico, y es donde ellos desarrollan, a través de la revolución industrial, desarrollan lo que es todo el andamiaje naval para abordar otros territorios diferentes a los que había colonizado España o Portugal, pero también haciendo incidencia en esos territorios. Y ahí es donde nosotros nos vamos a eso que está el río Esequibo dividiendo del lado este hacia el lado oeste del río Esequibo, la Guyana, y hacia el lado oeste nuestro territorio venezolano. Pero hay uno de esos tiempos en donde se habla de la línea Schomburg, en donde un expedicionario comienza a hacer y a trazar líneas que eventualmente, pues, o hasta nuestros días nos han venido afectando. Esa fue una segunda línea, la de Schomburg, porque algunos podían tildar a nuestro libertador Simón Bolívar como un personaje también con esa cultura o esas políticas expansionistas. Es muy diferente la Gran Colombia al pensamiento, al modelo expansionista que venía de los colonizadores, España, Holanda, Italia, Portugal. No, el proyecto de nuestro padre, Simón Bolívar, era un proyecto unificador para ser una potencia. Entonces, volviendo a lo que tú estás desarrollando con la línea, había una primera línea que es una línea que está dentro del derecho internacional y que obligatoriamente tenemos que hablar de la plataforma continental que le asiste a cualquier país, ¿verdad? Y que esta segunda línea que tú señalas contradice no solamente los convenios de las Naciones Unidas, sino que también hasta estéticamente atraviesa, quitándole espacios marítimos a Venezuela. Entonces, bueno, mira, nos salió de ingeniero, nos salió a ambientalista este señor, y después inventó allí una segunda línea, y después empieza ese proceso expansionista, y debemos señalar en cualquier momento del desarrollo de este conversatorio algo muy interesante o guarda relación con lo que sucedió el pasado 3 de diciembre, que de pronto algunos por repetición decían que no era vinculante, y hoy nos estamos dando cuenta que sí es vinculante todo lo que se le consulte al pueblo. Y lo importante, porque se supone que ese señor Robert Schomburg era naturalista y hacía unos análisis de terrenos topográficos, pero se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era estudiando los terrenos, porque había una experiencia de que en Rusia, una topografía muy parecida a la de nuestros países, consiguieron sitios donde yacía oro, donde había oro. Y precisamente esa época donde salen muchos naturalistas, entre ellos podemos hablar de Alejandro de Humboldt, y este señor, entonces lo que hacían era determinar qué territorios eran buenos para la explotación de minerales. Y hoy en día nos damos cuenta de la bauxita, las tierras raras, que tienen que ver con el cobalto, tienen que ver con oro, tienen que ver con diferentes
elementos metálicos y no metálicos que hacen del desarrollo de un país potencia. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta la desventaja por la cual nuestros países de América Latina pues han estado. Porque muchos dicen que los países no se logran desarrollar de repente por la cultura que tienen. No, sino que al contrario, potencias europeas lo que han hecho es aprovecharse de la idiosincrasia de nuestros habitantes, inclusive podemos incluir a nuestros aborígenes, que los recibieron con las manos abiertas. Y lo que hubo fue un genocidio histórico y hasta nuestros días pues nosotros lo seguimos viendo. Y eso pues denota del abuso de la toma de tierras, porque no solamente es el territorio del Esequibo, es que ellos tomaron parte del estado del Tamacuro y parte del estado Bolívar, que eran de grandes proporciones, y lo que estaban era invadiendo. Y en esa gesta de independencia, que era la salida al combate de nuestros próceres, pues el tema ya del norte hacia el oriente, pues resultaba difícil también de abordar, sobre todo por la supremacía naval que tenía los británicos para esa época. Y es allí donde comienza ya Venezuela a reclamar, porque ya desde nuestro libertador se reclamaba, en el artículo 6 de la Constitución de Cúcuta, se habla de las invasiones que venían haciendo ya otras potencias extranjeras en territorio de la Gran Colombia. Y ahí es donde nosotros vemos la gran importancia y el desarrollo de esos años para acá, en donde nuestros gobiernos, vale destacar que hay gobiernos que y uno cuando consulta la historia se da cuenta que sí ha habido participación. Sin embargo, lo que es el acuerdo fraudulento del laudo arbitral, en donde escogen los países que participan en esa controversia, ninguno aparece un venezolano. Sí. Todo eso estaba fríamente calculado, un dicho que dice por ahí, ¿no? Por supuesto que detrás de eso se tejen grandes intereses, y como lo decía hoy, tras bastidores, lamentablemente vemos a un país que todo el tiempo ha estado detrás, ¿no? Muchas veces agazapadamente, otras veces abiertamente. Y todo esto tiene que ver con los intereses. Pero ¿por qué el interés? El interés de todo esto es precisamente porque esa zona que está compuesta por aproximadamente 160.000 kilómetros, es una zona que es rica en minerales, petróleo y cualquier cantidad de materiales que inclusive decíamos antes de aparecer los últimos materiales, que ni siquiera en la tabla periódica aparecen. Es obligatorio decirlo antes de que lo pasemos por alto, y me interesa mucho que la Fuerza Armada Nacional de Venezuela lo escuche, porque el domingo se estigmatizó algo que decían, lo repitieron muchas veces, que la soberanía no se consulta, ¿no?, sino se ejerce. Yo les decía en una clase que en cierto sentido pues hay una lógica. La soberanía no se consulta, sino se defiende, pero es que esto no se esto es algo que va más allá de eso. ¿Por qué la consulta? Vuelvo a repetir, es importante que lo sepa nuestra Fuerza Armada, que es la que a diario está como guardianes de la frontera. En esas políticas de expansionismo vemos a dos casos muy referenciales, que es el caso, y que esto no se entienda que estamos saliendo de contexto, mi amigo Sergio, dos casos muy específicos. El caso de Ucrania y de Rusia, cuando Ucrania decide adherirse a la OTAN sin consultarle al pueblo. Lo que debería haber hecho Zelensky, si acaso su nombre lo estoy pronunciando bien, el presidente de Ucrania,
Lo más sano que él tenía que haber hecho era haber acudido a un referendo consultivo y preguntarle al pueblo, ¿están de acuerdo que nosotros, Ucrania, la República de Ucrania, se adhiera a la OTAN? No lo hicieron, no consultaron al pueblo, como no han consultado muchas cosas. Otro ejemplo, son dos ejemplos que yo los estoy colocando porque es lo más reciente que hay, aparte de lo del caso nuestro con el Esequibo, que es la invasión a Palestina. Son políticas expansionistas muy parecidas a las que sucedieron con nuestra Guyana, o con nuestra Guayana, perdón. Entonces, vemos una situación bastante delicada. Israel o el Estado de Israel nunca le ha consultado al pueblo si el pueblo de Israel está de acuerdo a alimentar o a fortalecer esas políticas expansionistas. Ahí vemos entonces muertos de lado y lado, por supuesto. Han muerto muchísimos palestinos. En estos momentos no sé cuántos palestinos están cayendo. ¿Por qué? Porque nunca se le consultó al pueblo. Entonces, para mi Fuerza Armada, que entienda que estratégicamente era necesario que el Estado o el Ejecutivo Nacional, que conforma o es parte del Estado, le consultara al pueblo venezolano, que a través de 5 preguntas, algunas de ellas las satanizaron. Inclusive yo hoy estaba pasando revista pues a esas 5 preguntas, y de verdad que ninguna de ellas está fuera de lugar. Todas están apegadas a los más altos intereses de la patria. Una vez consultado al pueblo, ¿qué puede decir el Concierto de Naciones? ¿Qué puede decir el mundo entero? Nosotros le consultamos al pueblo para tomar las decisiones más acertadas. Y no es que de pronto digan, no, lo que pasa es que el Ejecutivo Nacional quiere hacer como Pilatos. No, lo que queremos es eso, parte de eso que nos enseñó nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que el poder, y eso se despertó allí, el poder originario está en el pueblo. Está en el pueblo. Y nosotros, y después se hizo se amplió pues el concepto del pueblo, y se dice que es la sumatoria de la Fuerza Armada y el pueblo civil. Ese es el pueblo. Entonces, mira cómo está viendo, cómo están sucediendo post consulta, lo que está sucediendo. Ya el gobierno de Guyana, a través de los dos cancilleres, pero en este caso el canciller de Guyana llamó al canciller de Venezuela, y están tratando, o ellos están tratando de decir, mira, no era necesario que ustedes acudieran a estos mecanismos, y ellos están notando que haberle consultado al pueblo fue la decisión más sana. Hay muchos sectores, Salomón, hay muchos sectores que decían, pero es que si nosotros sabemos que ese territorio es venezolano, ¿por qué no envían a la Fuerza Armada Nacional y bombardean los sitios donde... Pero es que si van a bombardear son a nuestros connacionales prácticamente, claro, porque ellos son venezolanos. Claro. Eso es territorio venezolano, como nosotros. Sin embargo, ese hito histórico que se marca el 3 de diciembre del año 2023 es algo tan importante, porque va a marcar un momento en la línea histórica para las generaciones que vienen, y esperamos nosotros que esta controversia pues se resuelva con una gran vía, por la vía política, por la vía diplomática. Mira, fíjate, Salomón y amigos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este fue el mapa que a nosotros nos enseñaron en el liceo, en el colegio, en la universidad, y era que nuestra Guyana tenía unas rayitas, y así la determinaron, y decía que era una zona en reclamación. Es importante, ¿no? Pero si nosotros vemos cómo ven los guyaneses, o cómo ven los gobiernos, ellos no tienen ahí ninguna zona en reclamo, ni ninguna zona. Ellos asumen que eso es de ellos.
Y lamentablemente, pues el laudo arbitral de París, lamentablemente, porque ahí no participó ningún integrante o representante del Estado venezolano, y que gracias a uno de nuestros cancilleres, que lo denunció en 1966 y se fue a consulta en la ONU, y ahí es donde viene el Acuerdo de Ginebra, y en el Acuerdo de Ginebra establecía que nosotros, junto con los gobiernos de la República Cooperativa de Guyana, se pusieran de acuerdo para desarrollar planes. Y eso lo ha venido haciendo hasta estos momentos el gobierno bolivariano. Pero vengo yo y recalco de que hay sectores que también lo que quieren es pescar en río revuelto. Decir, bueno, pero ¿para qué un referéndum consultivo si es necesario que bombardeen esos territorios? Y estamos obviando lo que es nuestro acervo histórico, que es la búsqueda de la paz a través de la diplomacia, a través de la política. Y esa es la mejor herencia que nos puede haber dejado el Libertador, y sobre todo en tiempos actuales el presidente Nicolás Maduro Moro. Cuando hablas del Acuerdo de Ginebra, hay un artículo que es el artículo 4, lo voy a leer solamente para sacar dos palabras. Dice el Acuerdo de Ginebra en el capítulo 4, en una de sus apartes: dichos gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Y esta Carta de las Naciones Unidas utiliza, entre otros elementos, ¿no?, de conversación, utiliza la parte jurídica, la legal, y la parte investigativa. Y no es casualidad, sino que ese artículo 4, reforzado con el 33 de las Naciones Unidas, coloca entre la pared a Guyana. Porque si es por la parte legal, Venezuela tiene todos los elementos probatorios para reclamar mucho antes de 1810. Elementos y documentos. Y en la parte legal. Y en la parte investigativa, pues ni modo, porque inclusive más allá de lo que diga el papel, ir al campo investigativo le va a dar, y eso es lo que no quiere Guyana, cuando lleguen y empiezan a comparar los documentos históricos, ¿no?, los tratados, y empiezan in situ a ver, dicen, no, estamos fritos. Yo sé que empezamos una campaña de defensa muy interesante, y que creo yo que el enemigo más peligroso es aquel que agazapadamente dice estar con nosotros, pero de pronto nos esté haciendo la jugada. Entonces, como lo hizo el gobierno británico, como lo hicieron en ese laudo arbitral de París, y dijeron, no, pero aquí no podemos mandar a un venezolano. Yo me pregunto a veces, ¿será que no había un venezolano capacitado intelectualmente para que nos representara? Sí, los había. Claro, y los hay. Sí. Y parte de esto, y parte de lo que estamos haciendo aquí, porque nosotros no somos los plus ultra de la historia, porque la historia no es mi fuerte. La historia no es mi fuerte. Entonces, pero es necesario estos conversatorios en las aulas, en las aulas militares, en las aulas civiles, en los comandos, en las instituciones, y ejercitarnos, porque de pronto la Fuerza Armada tiene una misión específica y tiene un elemento disuasivo, pero que también suena, que son las armas. Nosotros tenemos otros tipos de elementos que también, igual que las armas, igual que la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, puede ser disuasiva, y pues, inclusive también puede poner a temblar a más de uno con unas balas que se llaman las balas del conocimiento, las balas de la verdad,
¿no? Y las balas de lo que está escrito. Y bueno, a eso, Sergio, a eso estamos llamados. Interesante este conversatorio hoy aquí en plena frontera. No, y un ejemplo internacional. Y un ejemplo cuando hablamos de esta frontera, nosotros estamos en la Villa Heroica de San Antonio del Táchira, que el próximo 2024, año próximo, va a estar arribando a sus 300 años de fundación, y que junto a la Villa Heroica, Villa del Rosario, pues conformaron el sitio estratégico para ese congreso de Cúcuta, en donde se crea la Gran Colombia, pero es también donde años atrás comenzó la campaña Admirable. Y esta frontera es una frontera que precisamente en estos últimos años, estos últimos dos años, y precisamente el año pasado se reactivó la economía, y esa es una de las mejores demostraciones que pueden dar nuestros gobiernos en materia de hermandad. Y eso es lo que se quiere con Guyana, porque decía el coronel Pompeyo Torrealba, el sol nace por el Esequibo, pero él dice, hay que ser más específicos, el sol nace por el río Esequibo, y diríamos nosotros, también se oculta por acá por el San Antonio del Táchira. O por el occidente. O por el occidente. Nosotros somos parte de ese occidente, ¿no? Pero sí, más allá de los jocosos, sí, se oculta por el occidente. Hay algo importante, y ya llegamos hasta nuestros días, del antes, del día 3 de diciembre y después de ese 3 de diciembre del 2023. El presidente Nicolás Maduro Moros, comenzando los primeros días de noviembre de 2023, daba un preámbulo de cuál era la intención histórica de Venezuela. Se le criticó porque no era posible que hasta el 2023 hubiese el presidente como tal venido a hablar sobre el tema del Esequibo. Pero nosotros nos vamos al comienzo de la época de la revolución con el comandante Chávez, y es que en el año 2000 ya él comienza a hablar del Acuerdo de Ginebra, ya comienza a establecer relaciones con la República Cooperativa de Guyana. 2004, 2005 ingresa a Petrocaribe, se crea Petrocaribe con esas intenciones de reactivar esas actividades económicas de exploración, de investigación. Lamentablemente, para el 2015 ya hay una alerta, que es cuando la ExxonMobil hace una investigación, pero solamente con Guyana, y no interviene la República Bolivariana de Venezuela. Y es ahí donde el presidente Nicolás Maduro ya comienza a hacer sus reclamos a nivel internacional hasta nuestros días. No es que el presidente Nicolás Maduro vino a hablar en el año 2023 del Esequibo, no, eso no es cierto, porque si nosotros consultamos la historia reciente, hay una serie de eventos y una serie de actividades y reclamos que hace el gobierno bolivariano a través de su presidente, de su canciller, y hasta nuestros días nosotros vemos ese resultado, esas 5 preguntas que tienen que ver con qué vamos a hacer nosotros como tal con el Esequibo. Y el día de ayer 5 de diciembre, ya han habido disposiciones. Se va a trabajar una comisión presidencial para la conformación de una ley especial sobre el Esequibo. Se va a trabajar también con el tema de la cedulación, porque no es este año que se vino a hablar de eso, sino desde el 2017. Y una serie de eventos que nosotros nos vamos a ir incorporando junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para desarrollar ese referéndum consultivo. Esas 5 preguntas nosotros las tenemos por aquí. Salomón. Sí, mientras las consigue allí, dos escenarios muy importantes de analizar, Sergio, y es 1899, el laudo arbitral de París. Había un escenario que posiblemente se interpretó a nivel internacional como débil para Venezuela. Éramos débiles desde el punto de vista militar, ¿no? Numéricamente, la Fuerza Armada, no teníamos para defendernos en caso de un conflicto bélico,
y aprovecharon la debilidad para tomar una decisión y excluir a Venezuela en esta consulta, en ese arbitraje, y bueno, sucedió lo que sucedió. Del 2015 hacia acá se ha hecho la misma interpretación. Se ha creado una matriz de opinión que hay un debilitamiento en la Fuerza Armada y de pronto tenemos un problema de seguridad nacional y comienza nuevamente el enemigo, que todos lo sabemos, a trabajar para entonces, producto de una situación económica a nivel internacional, porque es importante saber que las situaciones que ocurren en el Medio Oriente, las situaciones que ocurren, las situaciones que ocurren con Rusia, que son potencias energéticas. Son potencias energéticas. En el caso de Rusia no solamente es una potencia energética en gas, en carbón, conjuntamente con China, sino también de alimentos, proveedor con Ucrania del trigo que consume gran parte del mundo. Entonces, y se le suma la otra situación de Israel y Palestina, pero la situación de Rusia hace que Estados Unidos dé un viraje y mire hacia Sudamérica, que es donde están los reservorios de esas fuentes energéticas, como es el gas, como es el petróleo, y ahora, para colmos, nosotros también ahora exportamos carbón. Cosas bastante que inexplicables, o tal vez, como en un momento lo dijo nuestro comandante Chávez, ¿verdad? Nos metía en el cuento que eso era bitumen. Sí. Sí, nosotros tenemos aquí el estado de Táchira, es rica en bitumen, en hulla bituminosa, y esa hulla bituminosa, producto de esa coyuntura internacional, la estamos sacando, algunas se está coquizando, otras se está diversificando, pero ese es el escenario. Entonces dieron el viraje hacia Sudamérica, pero específicamente hacia Venezuela, y entonces trataron de decir, no, tranquilo, vamos a retomar o a replantear las relaciones con ustedes. Mira la situación. Fíjate, Salomón, estamos hablando de Rusia y Ucrania. Estamos hablando de Venezuela y Guyana, que directamente es contra Inglaterra o con Inglaterra. Estamos hablando de Israel y Palestina, precisamente por donde está el canal de Suez. Pero también para distraer o para hacer que esté ocupada esa gran potencia que se llama China, también le alborotan el avispero con Taiwán. Y eso en geopolítica tiene una sola lectura, claro, que es la búsqueda de alternativas en caso de una conflagración bélica contra Rusia y contra China, de buscar el reacomodo en Venezuela. En Venezuela y los países latinoamericanos o suramericanos, como bien lo dice. Pues. Y ya hay resultados, como por ejemplo en Argentina, pero que, como dicen, la mentira dura poco o tiene patas cortas. Esperamos que, no anhelamos que le vaya mal a Argentina, pero sí sabemos que en geopolítica, cómo es que se mueve el ajedrez en todo a nivel internacional o a nivel mundial. Hay algo muy importante que yo quería presentarles aquí, que era de la locución que hizo el presidente Nicolás Maduro y sobre todo el resultado de nuestro referéndum consultivo, que ya está aquí. Ya no hay rayas que demarquen una zona en reclamación. Sí. Eso fue ayer, se dice. Eso fue ayer, y ya en las redes pues nosotros pudimos tomar esta importante imagen de nuestro territorio venezolano, y ya nuestro Esequibo, nuestra Guyana Esequiba, ya pertenece sin las rayas, sin esa zona en reclamación, porque como lo decía el coronel Pompeyo Torrealba, permítame, como lo decía el coronel Pompeyo Torrealba, la vía no necesariamente tiene que ser militar, no necesariamente tiene que ser diplomática, porque así lo hemos visto en los últimos años
con el Tratado de Ginebra, pero sí con una vía política entre Venezuela y entre la República Cooperativa de Guyana, que es nuevamente establecer lazos de amistad y de hermandad para que se pueda dar un desarrollo en esa zona, porque esa zona es rica en minerales y por supuesto que lo que están haciendo es algo que dentro del derecho internacional no va, y que por supuesto las potencias extranjeras son las que siempre están socavando la integridad o la solidaridad que puede haber entre los países del hemisferio sur. Entonces, no sé qué... No, lo que quería es mostrar a las cámaras que desde ayer es de obligatorio cumplimiento en las universidades, en las escuelas, en las instituciones militares, en cualquier parte, en cualquier recinto, ya es de obligatorio cumplimiento el mapa a partir del referéndum, pero a partir de ayer, el mapa que se debe utilizar. El Esequibo es Venezuela. Venezuela es el Esequibo. Y no podemos ya, hay que bajar de las paredes, las aulas. Actualizarnos. Bueno, no creo ya, tenemos a la Guardia Nacional a actualizar todos nuestros cuadros donde aparezca la Venezuela que siempre ha sido desde mucho antes de 1810, cuando nuestros libertadores, que por cierto, allá tenemos el paseo de los próceres. El paseo de los próceres. Ellos que derramaron la sangre para decirle a esa colonia española, para ese momento, decirle, epa, un momento, estos terrenos o estas tierras sagradas nos pertenecen, le pertenecen al pueblo. A posteriori hubo el reconocimiento de los reinados de España y los virreinados, y fue cuando reconocieron la independencia de Venezuela. Pero eso no fue gratis. Y lo reconocieron los británicos también, claro. pero después invadieron. No fue gratis, Sergio, no fue gratis. El hito que dejamos el 3 de diciembre, dando un mensaje a nivel internacional, gracias a Dios que no ha sido ni parecido a lo que sucedió mucho antes de 1810, porque no ha habido derramamiento de sangre. Nosotros somos una tierra pacífica. Nuestros padres, ¿no? Si algo hemos heredado es la comunicación, la paz, la hermandad, y eso lo demostró nuestro padre Simón Bolívar, porque fue a otras tierras, renunció inclusive a sus comodidades, porque él era rico de cuna, a muchas comodidades y a muchos privilegios, renunció a su status quo y fue en defensa de los más desfavorecidos, participando y llevando el gran peso de la libertad de 5 naciones más una. Eso será otro tema en otros podcasts. Bueno, y en otros tiempos, como son los actuales, hemos venido demostrando esa lealtad con el legado histórico de esos libertadores, del libertador Bolívar, y hasta nuestros días las bases sólidas de esa herencia todavía se mantienen. Por ahora nos queda mucho por hablar. Sí. Eso será en otras oportunidades dentro de este podcast o en otros espacios, pero vale destacar y agradecer la participación de la red de la SODI, del destacamento 212 de Fronteras, de sus efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que siempre nos acompañan en esta zona de frontera, a los que siempre han querido algunos factores atacar, porque a veces siempre se busca cómo socavar la integridad de nuestras instituciones, específicamente las militares. Eso es parte de la guerra de la cuarta generación, y por supuesto, meterse con la Fuerza Armada. Y por supuesto agradecer a las instituciones que hacen vida aquí, al CENIAT, a la Guardia Nacional Bolivariana, a todos los que el día de hoy han pasado por esta hermosa frontera,
por esta hermosa zona donde nace también Venezuela, donde comenzó la campaña admirable y donde nosotros vamos a seguir haciendo historia. Vamos a seguir defendiendo el país y vamos a seguir diciendo que el Esequibo es nuestro. El Esequibo es nuestro. Venezuela y Colombia, porque hoy estamos aquí. Pudiera ser que en algún momento estemos más cerca por allá en el estado Esequibo, porque se llama ahora el estado Esequibo de Venezuela. Hoy aquí, desde Colombia y Venezuela, dos hermanas unidas por lazos de indestructible amistad, por consanguinidad, por patriotismo. Buenas noches, Sergio. Y así vamos a despedir nuestro programa diciéndole a todos que el Esequibo es ¡nuestro!